Ya como también saben ustedes, todos los días hay prácticas, ¿no? Entonces, como siempre, les recuerdo que la práctica la estamos calificando. Saben ustedes que la práctica vale 30% de la nota. Hasta ahora solo han participado 22 de 70. Unos con 3 prácticas, algunos con 2. Y por lo tanto, como también es norma, se les va a dar oportunidad a las personas que no han participado, que no están en la lista, ¿no? Y bueno, y si no, puede participar cualquiera de los que ya estén en la lista, ¿no? Para ir mejorando su nota. Y se puede revisar cualquier parte del temario, por si acaso. O sea, cualquiera de los temas que está comprendido en nuestra materia, ¿no? Porque es un poquito estamos acostumbrados a poner barreras, límites, un orden, digamos, pero el conocimiento no es tanto así, ¿no? Porque todo, como están viendo, todo está relacionado. Por ejemplo, estamos hablando de hipoglucemia y esto tiene que ver directamente con el metabolismo de la glucosa, por ejemplo. Y nosotros sabemos que la glucosa es el producto final de la digestión. Nosotros sabemos cómo entra la glucosa en el organismo y cómo se absorbe, cómo se transporta, cómo llega a las células, qué pasa en las células. Hemos hablado un poco del metabolismo de la glucosa, ¿no? Que es un paso. Glucólisis, formación de acetilcoenzima A, ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la fosforilación oxidativa. Estos pasos que hace la glucosa en el metabolismo genera energía que se llama adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato tiene dos enlaces de alta energía. La liberación de cada uno de estos enlaces genera 12.000 calorías. Entonces, esto, por ejemplo, ya hemos estudiado, vamos a hablar, estamos hablando de qué puede pasar cuando el azúcar baje, porque la molécula de mayor utilización para generar energía, en primera instancia, siempre es la glucosa, ¿no? Y el nivel de glucosa, entre 100, algún libro dice 60, 70, que hace que todavía las funciones orgánicas se mantengan. Porque si esto empieza a bajar a 55, por ejemplo, ya el organismo, 55 miligramos por decilitro, el organismo empieza a responder generando una cadena de respuestas, como por ejemplo inhibición o disminución de la cantidad de insulina. Y además incrementando la cantidad de glucagón. Y el glucagón es una hormona que hace que se libere glucosa del hígado para mantener ese nivel de glucosa en la sangre que es de 60, 70, 80, 100, dependiendo, ¿sí? Esto en condiciones normales y fisiológicas. Pues de eso estamos estudiando. Y después también hemos visto algo de lo que son las glucogenosis, ¿no? Que ayer habíamos hablado de algunos términos eh, que comprenden el metabolismo de los hidratos de carbono y una de las estudiantes nos habló de las glucogenosis y se define como una alteración del metabolismo del glucógeno. Esto tiene que ver, esta alteración del metabolismo del glucógeno tiene que ver sobre qué glucógeno se produce la alteración. Habíamos dicho que el glucógeno se puede depositar en el hígado, que es el glucógeno no es otra cosa que un almidón, un tipo de almidón, que son miles de moléculas de glucosa unidos, que se deposita en el hígado, más o menos el 5-8% dice, de la célula que es este glucógeno, y este glucógeno hepático sirve para mantener el nivel de glucosa en la sangre. Esto quiere decir que no comamos, estamos en ayuno, entonces se libera,
esta glucosa del glucógeno por acción de la hormona glucagón y también por acción de la hormona la adrenalina. Y el otro grupo de glucogenosis, o sea, las alteraciones que van a producir cambios a nivel del glucógeno hepático se llama glucogenosis hepática. Y también las células que también son capaces de depositar o reunir glucosa son las células musculares, ¿no? Ahí se deposita el glucógeno como glucógeno muscular y cuya función específicamente es la de generar energía para la función muscular. También se describe alteraciones del metabolismo del glucógeno muscular y esto se llama glucogenosis muscular. ¿Sí? A ver, con este preámbulo, a ver, ¿hay alguna persona, alguien que haya preparado algo? Por favor, hagan la práctica porque se está calificando. Todos los días tienen la opción de hacer la práctica, revisando una parte del temario. No estamos cesados a decir, usted me va a revisar tal parte, sino todos los temas. Nadie ha preparado, a ver, ¿alguien? Doctor. Pablo, Sí, doctor. ya. ¿De qué nos vas a hablar? Quería hablar de la liberación aerobia de energía, anaerobia de energía, en específico de de justamente la alteración que usted hablaba de si afecta a la glucólisis en el músculo o en el hígado. Me refería a la enfermedad de Cori, pero primero quería explicar todo lo que es el ciclo de Cori. Ah, no, excelente, excelente. ¿Qué número eres? El 8, doctor. Sí, 8. Hoy es 21. Ciclo de Cori. Muy bien, vamos a ver tu material. Perfecto. Y por favor, las personas que no han hecho la práctica vayan preparando su material para poder tener su nota práctica, por favor. Ah, por favor, me avisan si se ve bien, es el esquema. Sí, sí, está muy bien. Bueno, eh, hacer un hincapié en lo que sería el ciclo de Cori para empezar. El ciclo de Cori básicamente el, es la ruta metabólica que va a seguir el piruvato, el lactato y la glucosa, con intervención de la circulación de los músculos y del hígado, en un ciclo que en sí no tiene fin mientras estén los componentes básicos del mismo. Ahora, ¿qué es lo principal que tenemos que tomar en cuenta del ciclo de Cori? Primero, las células musculares van a ser alimentadas principalmente de glucosa. Es ahí donde se van a dejar las reservas energéticas o glucogénicas, sobre todo las que son utilizadas en la fase anaerobia de la energía. Por eso es muy importante. El músculo empieza a consumir empieza a hacer que funcione esta ruta metabólica cuando hacemos ejercicio, básicamente. Entonces, durante una gran actividad muscular, se va a activar esta ruta metabólica anaerobia, como ya hemos dicho, y grandes cantidades de lactato se van a empezar a difundir en la sangre, se van a empezar a difundir hacia la sangre y van a ser llevados hacia el hígado. En el hígado, las células musculares que carecen de una enzima que tiene el hígado, la glucosa 6-fosfatasa, va a ser la encargada
de que este lactato se convierta nuevamente en glucosa a través de lo que es la gluconeogénesis. Esto quiere decir que va a regresar posteriormente este lactato como glucosa hacia el músculo a través de lo que sería la glucólisis y la gluconeogénesis. Ahora, en ciertas condiciones de hipoxia es que se va a activar esto. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta como nutricionistas, no solamente es la fase anaerobia, sino también la hidratación y la correcta alimentación de la persona van a interferir en el correcto desarrollo de este ciclo de Cori. ¿Por qué digo esto? Cuando no hay una correcta hidratación, los músculos van a quemar más ácido láctico. Esto va a evitar que se transfiera adecuadamente a la circulación. Entonces, si habláramos de un deportista de alto desempeño, si éste estuviera sufriendo calambres musculares, se debería a dos factores. Uno, que no esté teniendo una correcta alimentación de acuerdo a su gasto total energético, o que no esté recibiendo una correcta hidratación y reposición de lo que serían los micronutrientes y en este caso de los minerales. Ahora, ¿qué es lo importante de este ciclo de Cori? El que va a ayudar a mantener la producción de ATP constante para que haya una carga de energía adecuada durante estas actividades físicas. Ahora, hay una enfermedad que se llama específicamente enfermedad de Cori, que se debe a que la enzima que está, perdón, a que la enzima encargada precisamente de que el hígado pueda metabolizar, pueda reiniciar el ciclo a través de pueda reiniciar el ciclo del lactato hacia una glucosa, no trabaje adecuadamente. Ahora, si vemos en la descripción, el ciclo de Cori básicamente es, primero, los dos lactatos que van a producirse en el músculo van a ser transferidos a través de la circulación hacia el hígado y estos van a sintetizarlos hacia glucosa, lo que va a provocar dos moléculas de NAT reducido y NAT oxidado, además de dos moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP se van a utilizar para producir dos moléculas de piruvato que posteriormente van a regresar como 6 moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP, como ya nos mencionó anteriormente el doctor, son las encargadas de dar altas cargas de energía. Pero aparte de eso, se va a almacenar glucosa hepática. Y esto va a regresar nuevamente hacia el músculo. Entonces, la importancia del ciclo de Cori es la eficiencia que tiene tanto al reciclar el lactato y volverlo glucosa. Doctor, eso sería. Interesante. De todas maneras, miren, una cosa importantísima que no hay que
no hay que dejar de lado, digamos, como concepto. Sucede que la glucólisis de la que hemos hablado para generar energía se produce, o sea, se produce el piruvato, ¿no? Si el tejido, las condiciones de oxigenación son las adecuadas, continúa el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Pero, como dijo muy bien, si las condiciones son anaeróbicas, o sea, quiere decir que falta oxígeno, el piruvato se convierte en lactato. Y ese lactato es tóxico, ¿sí? Pero miren, han descubierto, ¿no? ¿Qué pasa con ese lactato? Que ese lactato puede que se está produciendo en el músculo porque no hay las condiciones. Imagínense que, como lo dijo, si una persona hace un exceso de ejercicio, automáticamente se utiliza gran cantidad de oxígeno que no es suficiente, por decirles así, y no continúa el metabolismo de la glucosa y se produce el lactato. Pero ese lactato es después recogido por la sangre y ese lactato es llevado al hígado y en el hígado el lactato es convertido otra vez en glucosa. Y esa glucosa otra vez va al músculo. O sea, es interesante, ¿no? Esto eso se llama el metabolismo anaeróbico de la glucosa. Que cuando no hay cantidad suficiente de oxígeno, el piruvato se convierte en lactato. Pero gracias a Dios hay un mecanismo que hace que el lactato sea llevado al hígado y el hígado a partir del lactato por el mecanismo de la gluconeogénesis, quiere decir formación de glucosa a partir de otras moléculas, en este caso de lactato, se forma glucosa. Y esa glucosa en el hígado puede seguir dos caminos, que puede ser liberado o enviado a la sangre para que el músculo cumpla su función de contracción, o esa glucosa que se está produciendo a partir del lactato, si hay buena cantidad de glucosa aparte, se deposite como glucosa. Entonces, interesante esto del ciclo de Cori, cómo el organismo se puede deshacer de una molécula que se está generando por un metabolismo anormal, digamos así, porque no hay oxígeno, pero el organismo, a partir de este mecanismo, a partir de ese lactato, va a producir otra vez glucosa. Sí, interesante lo que nos acabas de mostrar. Son detalles que se ven en el metabolismo de la glucosa o de los hidratos de carbono. Muy bien. ¿Alguien más ha preparado algo? Señoritas, jóvenes, por favor participen. Bueno, nadie más ha preparado nada. Por favor, preocúpense, jóvenes. Ya, miren, una de las cosas que estamos revisando es la hipoglucemia. Por favor, si alguien ha preparado algo y llegó tarde, por favor, díganlo nomás, lo vamos a habilitar, le vamos a escuchar.
Ya, entonces miren, estamos hablando de lo que es la hipoglucemia, ¿no es cierto? ¿Qué cosas tenemos que acordar? Hipoglucemia quiere decir disminución de la cantidad de la glucosa en la sangre. La cantidad normal, todos nosotros, en condiciones normales y fisiológicas, tenemos glucosa circulando en nuestra sangre. Y esto hace que esta molécula, como también ya hemos estudiado, es la fuente de energía para muchas funciones en el organismo. Por eso es que hay una cantidad constante de glucosa en la sangre. Y esa cantidad es aproximadamente de 60, dicen algunos libros 70, 80, 100. Y con esta cantidad el organismo está vivo, se mantiene lo que se llama el metabolismo basal, ¿no? Con eso estamos despiertos, pensando, ¿sí? Y cuando la cantidad de glucosa va bajando, entonces aparecen los síntomas. O sea, ese metabolismo, la energía que nosotros teníamos a partir de la glucosa va disminuyendo y por lo tanto aparecen los síntomas. Pero ¿qué causas tiene esta caída de la glucosa? Primero puede ser la falta de ingesta, que no comamos en situaciones de ayuno, ¿sí? Entonces, esto es un tipo de hipoglucemia, ¿no? Que digamos en condiciones fisiológicas se puede ver en la noche, no comemos durante 6, 7, 8 horas cuando dormimos, el día siguiente puede haber una hipoglucemia relativa. Pero también sabemos que esto no ocurre porque nosotros tenemos depósitos de glucosa que hace que se mantengan el nivel de glucosa en 80, 90, 100. Y puede ser, ¿no? Que esta glucosa en exceso, o más bien dicho, la glucosa sea utilizada en exceso. Y ayer habíamos revisado, ¿no? Un cuadro de un insulinoma que se llama, es un tumor de las células beta de los de Langerhans, que son las responsables de producir insulina. La relación es directa, es lógica, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mecanismo para que el insulinoma produzca hipoglucemia? El mecanismo es la función normal de la insulina. Normalmente sabemos que la insulina tiene como función la captación, o sea, favorecer la captación de la glucosa por la célula. Entonces, imagínense, yo digo hiperinsulinismo, un exceso de insulina porque hay muchas células, porque ese es un tumor. Tumor debemos entender eso, que es una masa de células que ha crecido demasiado. Y como son las células betas, secretan una gran cantidad de hormona, insulina. Y la insulina cumple su función normal. Entonces va a las células, es una hormona circulante, va a las células y las células, la insulina se adhiere a las células y la célula empieza a captar mejor la glucosa. Y por lo tanto, ese nivel de glucosa que había baja y se produce hipoglucemia. Y también hemos visto un ejemplo, pero en este caso estamos hablando de un tumor, ¿no es cierto? Pero después hemos hablado de otro ejemplo, de un hiperinsulinismo, en lo que se llama la hipoglucemia neonatal, ¿no? En la cual también existe un hiperinsulinismo, pero no porque el niño tenga un tumor, un insulinoma, sino ¿por qué? Porque durante el embarazo el niño ha sufrido constante llegada de glucosa y el páncreas, las células beta, han sido capaces de generar insulina para que ese exceso de glucosa el organismo del niño lo utilice adecuadamente. Pues lo que entonces se ha producido en el niño por una estimulación constante de hiperglucemia es un hiperinsulinismo. ¿Y qué pasa entonces después de nacer? Hay un exceso de glucosa en el niño, se corta el cordón, ya no le llega más glucosa adicional,
pero el niño tiene un hiperinsulinismo. Ese exceso de insulina que hay en estos niños, que han sido estimulados permanentemente, hace que la poca glucosa que ha llegado al final, o la mucha glucosa que ha llegado al final en el parto, sea introducida a las células y el niño pueda producir hipoglucemia. Este problema hay que pensarlo, hay que tener en la mente cuando tenemos mamás con diabetes. Hay que pensar que esos niños pueden ser. Por esta razón, a estos niños que automáticamente, por ese metabolismo exagerado de esa glucosa en exceso que ha llegado al niño, el niño ha crecido demasiado, es un niño macrosómico, se llama. Ha engordado en realidad, le ha llegado mucha glucosa. ¿Acaso no decimos que los gorditos comen muchas tortas, muchos helados, muchas gaseosas en exceso? Y eso se forma en grasa, ¿no ve? Lo mismo ha pasado con ese niño. Todo el tiempo, durante meses, ha recibido excesiva cantidad de glucosa y el niño ha crecido demasiado. Un niño macrosómico, más de 4 kilos, 4,500, hasta 5 kilos puede empezar esos niños. Y automáticamente, por esta razón, ese niño grande no puede nacer por parto, hay que operar. Entonces, estos niños que tienen ese riesgo de que hagan hipoglucemia porque tienen mucha insulina, hay que alimentarlos muy temprano, porque hay el riesgo de que pueda ser hipoglucemia. Y la hipoglucemia no tanto como problema, digamos, de bajada del azúcar, sino como problema para que las células se dañan. Cuando no llega glucosa a las células se dañan. Y principalmente las células nerviosas. La mayor cantidad de energía que genera las neuronas es a partir de la glucosa. Entonces, cuando baja la glucosa, las que sufren más son las células, las neuronas. Se producen lesiones definitivas. Los niños pueden quedar mal. Y en extremos casos, tanta puede ser la caída de la glucosa, los niños hasta pueden morir por una hipoglucemia. Y aprovechando este concepto, también lo que les dije, ¿no? Ayer, a ver, ¿qué pasa entonces? Por ejemplo, también vamos a ir a otro ejemplo de hiperinsulinismo. En los diabéticos que tienen tratamiento con insulina. Eso se pueden producir artificialmente un hiperinsulinismo por un error de cálculo, la hora, no sé. Pueden cargar demasiada insulina y pueden aplicarse. Y esto puede producir un hiperinsulinismo artificial por aplicación de insulina en exceso. Lo mismo que la insulina natural, la insulina artificial también va a producir esa captación de glucosa y la persona va a hacer hipoglucemia, el diabético puede hacer hipoglucemia y se puede morir por una hipoglucemia pero aguda. Y lo mismo ocurre con la utilización de otros medicamentos que se usan para tratar la diabetes, ¿no? Que se llaman los hipoglucemiantes orales. Y después, miren, hay otras causas, ¿no? Un poco más complicadas, digamos así, que tienen que ver con las funciones de los órganos. Miren, estos procesos de metabolismo de gluconeogénesis, glucogenogénesis, glucogenólisis, son procesos como hace rato, ¿no? Está interesante esto, acaba de decir Pablo, dice, se produce una gran cantidad de lactato en el músculo en condiciones anaerobias y ese lactato sale a la sangre y lo lleva al hígado y el hígado forma glucosa a partir de ese lactato en el hígado. Y también sabemos que el hígado es un depósito de glucógeno. ¿Qué tal, digamos, si ese hígado está enfermo? Que los hepatocitos no están funcionando adecuadamente. Entonces, automáticamente puede producirse una hipoglucemia. O puede haber, sabemos que el riñón también es un órgano donde se produce la gluconeogénesis y también puede dar a la larga una hipoglucemia.
Entonces hay muchas situaciones en las cuales la glucosa puede bajar, ¿no? Entonces, esto es un exceso de la utilización de la glucosa en general por el exceso de insulina. Y no sé si han leído el libro y hay una clasificación que dice hipoglucemia postprandial o reactiva. Esto quiere decir que la hipoglucemia va a aparecer después de comer. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué dices reactiva? Porque el exceso de hidratos de carbono van a producir un exceso de insulina y esto va a hacer que la persona pueda aparecer con hipoglucemia. Pero esto tiene que ver en casos en los cuales la persona ha sido sometida a cirugías como ser gastrectomía, una gastroionostomía, una piloroplastia, vagotomía. Entonces, en estos casos se absorbe gran cantidad de hidrato de carbono. Este exceso de hidrato de carbono hace que se estimule un exceso de insulina y este exceso de insulina puede condicionar una caída rápida de la glucosa. Entonces, miren, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que la persona está haciendo una hipoglucemia? Bueno, lo que acabo de mencionarles hay que tener en mente para pensar en el problema cuando está ocurriendo un evento. ¿Esto qué quiere decir? Suponiendo que por ahí ustedes conocen a alguien, una mamá con diabetes, pues una de las cosas que debería estar en la mente es que el niño que van a nacer pueda tener hipoglucemia por el mecanismo eh, que hemos explicado, ¿no es cierto? O lo mismo, que tal una persona diabética que de repente estando nomás bien y sucede que ha quedado en coma, digamos, pero puede ser porque se ha introducido mucha insulina. Y aparte de esto, de los antecedentes para pensar en el problema, nosotros tenemos que buscar los síntomas y los signos, o sea, qué cosa va a presentar esta persona que hace hipoglucemia. Y estos síntomas quiere decir la forma de presentación, ¿no? Por ejemplo, el dolor es un síntoma, un signo, por ejemplo, la temperatura. Síntoma se llama aquella manifestación clínica que no se puede medir, por ejemplo, el dolor, el mareo, la incoordinación. No puedes medir vos eso, no puedes decir tiene una incoordinación de tipo 1 grado, 2, 3, porque eso es una cosa subjetiva, pero es algo que está presentando el paciente. Eso se llama. Y signo se llama algo que tú puedes medir, como por ejemplo la temperatura, como por ejemplo el pulso, como por ejemplo la presión arterial. Y las enfermedades están hechas de signos y síntomas. O sea, las enfermedades presentan signos y síntomas. Entonces, ¿cuáles son los signos y los síntomas en la hipoglucemia? Estos signos y síntomas de la hipoglucemia son de dos tipos, que tienen que ver con los mecanismos de regulación que se producen. Primero, los signos neurogénicos se llaman o autonómicos. Signos neurogénicos o autonómicos. Neurogénico, de origen neural, quiere decir. Y autonómico quiere decir de parte del sistema nervioso autónomo, eso quiere decir, sistema, o sea, signos neurogénicos o autonómicos. ¿A qué se refiere esto? Miren, cuando empieza a caer la glucosa, y esto ocurre cuando hay una verdadera hipoglucemia, se llama cuando el nivel de glucosa ha caído a 45 miligramos por decilitro. Ahí puedes hablar de hipoglucemia. Mientras tanto, no. Entonces, cuando baja 45 aparecen los signos y síntomas neurogénicos y neuroglucopénicos. Los primeros, los neurogénicos, tienen que ver con una estimulación
del sistema nervioso autónomo. Por eso se llama del sistema nervioso autónomo simpático. Y esto tiene que ver con la liberación de adrenalina por la glándula suprarrenal, por la médula de la glándula suprarrenal. Nosotros sabemos, por estudios de endocrinología, el sistema endocrino, hemos dicho, ¿no?, que la médula de la glándula suprarrenal secreta hormonas que son la adrenalina en gran proporción, la noradrenalina y la dopamina. Y también sabemos que cuando empieza a bajar el azúcar, ¿qué otra hormona aparece? Como una hormona que tiene que estimular la subida de la glucosa. ¿Qué hormonas? ¿Alguien se acuerda? Por eso creo que siempre les digo, porque yo me maravillo de cosas que son increíbles, ¿no? Les digo, miren esta glándula que está en la cavidad abdominal y que según los estudios 99% es que tiene secreción exógena y cuya secreción se llama jugo pancreático, y solamente el 1% de la glándula es endocrina y que secreta las hormonas, el glucagón, la insulina, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Esta glándula que se llama páncreas es responsable de mantener el nivel de glucosa en condiciones adecuadas. Eso quiere decir 80-100 en condiciones fisiológicas. Entonces empieza a bajar la glucosa y esto reconoce el páncreas, las células alfa del páncreas. ¿Y qué secretan? ¿Qué hormonas se secretan? ¿Qué hormonas secretan las células alfa? Glucagón. De los islotes de Langerhans, ¿qué hormona? El glucagón, profe. No se escucha. Glucagón. El glucagón. Empieza a bajar la glucosa, las células alfa reconocen eso y liberan glucagón. La médula suprarrenal también reconoce eso y libera adrenalina. Y las dos hormonas corren al hígado. ¿Qué está pasando aquí? Está bajando el azúcar. Van al hígado y estimulan una fosforilasa en el hígado. Y esa fosforilasa hace que se desprendan las moléculas de glucosa del glucógeno y la glucosa sale. Y que estaba bajando la glucosa, por decir 40, 45, ya aparecieron y salieron las hormonas para estimular, empieza a subir la glucosa 50, 55, 60. Pero, al mismo tiempo, dependiendo del cuadro, si bien esta es una función útil, ¿no?, que hace que suba la glucosa, la adrenalina, acuérdense siempre que es parte del sistema nervioso autónomo simpático. Entonces, tiene acción para que se libere la glucosa, pero también tiene una acción simpática. Y como sube esta hormona, entonces estimula al corazón. Entonces, una hipoglucemia que va a tener el paciente, va a tener taquicardia, el corazón va a empezar a latir muy rápidamente. El paciente va a sentir ese aumento de la frecuencia, va a sentir palpitaciones. Y de por sí va a empezar a sentir ansiedad, a temblar, a sudar, y le va a empezar a dar hambre. Esto tiene que ver, estos síntomas, tiene que ver con la liberación elevada de la adrenalina. Estos son signos autonómicos o neurogénicos. Interesante, ¿no? Miren, baja la glucosa, estimula que la médula suprarrenal secrete adrenalina, la adrenalina al mismo tiempo
de favorecer la liberación de glucosa del glucógeno hepático, también tiene que ver con la estimulación simpática en otros órganos, especialmente en el corazón. El corazón empieza a latir muy rápidamente y a tener esta sensación lo sienten los pacientes como palpitación, ansiedad, además de ansiedad, temblor, sudoración y sensación de hambre. Interesante, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque baja el azúcar y se liberan las hormonas estas, y estas cumplen esta función de estimular. Pero el segundo grupo de signos se llaman los signos neuroglucopénicos. Neuroglucopénicos. Esta palabra significa signos dependientes de la caída de la glucosa. Eso quiere decir neuro, quiere decir nervioso. Glucosa. Y pénico quiere decir disminución. En otras palabras, quiere decir disminución de la función neurológica por la caída de la glucosa. Y es eso que les dije hace rato, ¿no? Si todas las células nerviosas tienden, o más bien utilizan la glucosa de primera mano para generar energía. Un segundito, por favor. Hola, hola. Hola, no se han ido, ¿no? Hola. Seguimos, doctor. Ya, Seguimos. perdón, sí se ha cruzado una llamada. Entonces, como les decía, este segundo grupo se llama los signos neuroglucopénicos que están relacionados con la caída de la glucosa misma, porque esta molécula se utiliza en las neuronas para generar energía. Entonces, como no hay la glucosa, la energía en las células nerviosas disminuye y aparece una serie de alteraciones. Miren, tan simple como laxitud, falta de fuerza, fatiga, dolor de cabeza, ¿m? Trastornos de la conducta. Miren, trastornos, no hay azúcar y las células, las neuronas no funcionan. Un poco hay torpeza mental. Hasta pueden cambiar de personalidad. La vista empieza a nublarse, una visión borrosa, ver doble. Pueden tener incoordinaciones, alucinaciones, pérdida de la memoria, amnesia, convulsiones, coma y muerte. Imagínense, la caída de la glucosa que afecta a las neuronas puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque las neuronas no van a tener la molécula a partir del cual tienen que generar energía. Y lógicamente, si el daño llega a estas condiciones, hay lesiones de las neuronas y la persona puede quedar con trastornos definitivos, convulsiones, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico? O sea, ¿cuándo vamos a sospechar que la persona tenga el problema de la hipoglucemia, ¿no? Con esos antecedentes, personas diabéticas que usan insulina, hijos de madres diabéticas, que haya insulinoma y cosas así, y los síntomas que acabamos de presentar, ¿no? Y, por favor, acuérdense que estos síntomas así de gravedad aparecen cuando la glucosa cae por debajo de 45 miligramos por decilitro. Entonces hay una triada de Whipple, se llama. Whipple es un autor, ¿no?
que considera para hacer diagnóstico los siguientes pasos. Triada quiere decir tres cosas. Primero, los signos, que pueden ser neurogénicos y neuroglucopénicos. Es una persona que está con taquicardia, palpitaciones, ansiedad, temblor, sudoración, está ansiosa y que al mismo tiempo tenga incoordinación, tenga visión doble, ¿sí? Entonces, en este caso, tienen que pensar que está haciendo una hipoglucemia, ¿no? Y le miden la glucosa. La otra cosa es medir la glucosa, constatar esto que están sospechando. Dicen hipoglucemia, entonces tienen que decir, aparecen estos síntomas cuando la persona llega a 45 y menos. Entonces le toman la glicemia, que es relativamente fácil, ¿no es cierto? Con el glucómetro, un pinchacito, una tirita, y ahí pueden medir la cantidad de glucosa. Y sucede que está en 40. Han confirmado su sospecha. Y si a esa persona, después de hacer estos pasos, le dan glucosa y desaparecen los síntomas, la persona empieza a componerse, a ponerse bien, quiere decir que la persona está haciendo una hipoglucemia. Esto se llama triada de Whipple, ¿ya? La triada está formada entonces por reconocimiento de los signos y síntomas. Segundo, confirmar esta sospecha midiendo la glucosa y dándole el tratamiento. Y si responde adecuadamente, la persona estaba haciendo una hipoglucemia. Entonces, ¿cuál será el tratamiento de una hipoglucemia? ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si nosotros detectamos que la persona tiene hipoglucemia? ¿Cuál será el tratamiento? ¿Qué uno tiene que hacer? ¿Se han ido? ¿Se han cansado o le está dando hipoglucemia? Es hora de almuerzo. Un dulcecito siempre deberían tener cerca para que no se duerma. ¿Qué hay que hacer con la persona que tiene hipoglucemia? Darle alimentos ricos en azúcar o para que tenga glucosa. ¿Y qué alimentos ricos en glucosa le va a dar, pues? Hay un suplemento que se llama Dextrotón que tiene ¿Y eso tiene glucosa. en su casa usted? ¿Tiene en su casa Dextrotón? Sí, ¿Tiene? ¿Toma usted Dextrotón? sí, cuando entreno mucho. Ah, qué interesante. Sí, pero la mayor parte no tienen no deben tener, ¿no? No, no creo. A ver, jóvenes, los jóvenes no participan. Doctor, en este caso el dextrotón sería como el L-glucosamín. Sí, sí, claro. Sí, sí. O sea, dextrotón quiere decir dextrosa, digamos. Dextrosa quiere decir. Y glucosamín quiere decir glucosa. O sea, que en su composición hay glucosa y en el otro hay dextrosa. Entonces, miren, lo que hay que hacer es darles azúcar, pues, ¿no? Un vaso de azúcar, de agua con azúcar. Claro, una situación de hipoglucemia así grave, inclusive hay que probar, si llega en coma, hay que ponerle una vía y hay que pasarle dextrosa al 50%, antes grandes cantidades de glucosa. Y esto se tiene que hacer midiendo, ¿no es cierto? Lógicamente, llega en coma, una de las cosas que hay que hacer es medir la glucosa. Y con mayor razón todavía si la persona tiene antecedentes de ser diabético. No siempre, siempre, como norma,
debería ser eso. Llega el paciente, medir la glucemia, se llama, medir la presión, medir la frecuencia cardíaca, la respiración y todas las cosas. Y ver cuál es el estado. Puede ser que haya bajado mucho la glucosa, y en ese caso, si es que la persona está inconsciente, en coma, lo que hay que hacer es poner dextrosa, ¿no? Por vía parenteral, por una vena. Y si la persona está consciente, entonces se le puede dar por vía oral, ¿no? Agua azucarada, dulce, Coca-Cola. ¿No han visto? ¿Alguna vez había algunos estudiantes ahí en la casera? Seguramente tienen, ¿no? Desafortunadamente a veces pasa. Hay personas jóvenes con diabetes. Entonces las personas conocen tan bien su enfermedad que cuando está bajando seguramente la glucosa ya saben. Deben sentir palpitaciones, ¿no? Un poquito de laxitud, tal vez cansancio, ¿sí? O empiezan a transpirar. Entonces ellos saben, ¿no? Si están en condiciones, agarran, se pinchan y miden. Y dependiendo cuánto esté, seguramente si no ha bajado demasiado, basta, ¿no? Agarran, caminan con su Coca-Cola, se toman los sorbos de Coca-Cola o tienen dulces en el bolsillo y empiezan a consumir. Entonces, entonces de esta manera van controlándose. Ellos conocen muy bien su enfermedad. De todas maneras, a veces no es suficiente que se les dé glucosa a estas personas, puede seguir manteniéndose y se puede utilizar el glucagón ahí para comprar y se puede dar un miligramo de glucagón de forma intramuscular o subcutánea, que lo que hacemos es buscar la acción del glucagón natural que hacer que se libere la glucosa del hígado, o sea, estimular un poco más al hígado para que libere la glucosa, ¿no? Entonces se puede usar el glucagón también como tratamiento de la hipoglucemia, ¿no? Que no es otra cosa que hacer que el hígado libere sus moléculas de glucosa para que el nivel de glucosa en la sangre aumente, que la persona supere su hipoglucemia. ¿Algún comentario, alguna curiosidad, algo sobre lo que acabo de mencionarles, sobre la hipoglucemia? ¿O todo ha quedado claro? Porque miren, que es bien interesante, ¿no? Por eso les digo, no es tanto, el conocimiento tiene que ser así, pero por partes. Esto que les estoy hablando es generación de energía, es metabolismo de la glucosa. Y ese metabolismo es generar energía, generar ATP. Y cuando no hay, no se genera ATP y las células nerviosas sufren y dan ese cuadro que se llama de los signos neuroglucopénicos por caída de la glucosa. Doctor, un dato curioso respecto a la intolerancia de los carbohidratos. Encontré que es frecuente en las personas con cirrosis, hasta un 30% de los pacientes presentan esto y ya se debe a la diabetes, pero también es en caso de evolución de alguna enfermedad hepática alcohólica. Sí, miren, es automático. El otro día Pablo nos habló, ¿no es cierto?, de cirrosis, insuficiencia hepática y cosas estas, que bueno, le cortamos un poquito porque realmente es un tema amplísimo, ¿no? Pero amplísimo, ¿en qué sentido? Miren, lo he vuelto a decir, tan importante es esto. Automáticamente la persona que tiene este problema se vuelve intolerante a muchas cosas. ¿Por qué? Porque no va a metabolizar. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de los hidratos de carbono? Sabemos que el producto final de la digestión de los hidratos de carbono es glucosa, fructosa y galactosa. Entonces, si uno come excesiva cantidad de esto,
bueno, va a digerir hasta estas moléculas y después se va a absorber. ¿Y dónde se va a absorber? ¿Dónde tiene que ir al hígado? ¿Dónde tiene que ir esto? Tiene que ir al hígado. Y el hígado tiene que metabolizar estas moléculas. Dicen, ¿no? En condiciones normales nosotros, que más o menos estamos bien aparentemente, casi el 80% de la fructosa y de la galactosa se convierte en glucosa. ¿Y qué tal si ese hígado ya está enfermo, está en cirrosis? Ya no puede hacer este trabajo. Y automáticamente se vuelve intolerante a esto. Y estas moléculas se vuelven tóxicas en el organismo. Aparece una galactosemia, una fructosemia, que hace que estas moléculas no se metabolizan y aparecen los problemas de esto. Eso un poquito vamos a estudiar después. Lo mismo pasa con las proteínas, con las grasas. Por eso les decía, debemos tener en mente que el hígado es tan importante, es un laboratorio, pero de última generación, donde por el tamaño y por todas las cosas es increíble lo que pasa en el hígado. Ahí está una muestra del metabolismo de la glucosa, nomás miren, intercambiar la fructosa y galactosa en glucosa, depositar la glucosa como glucógeno. ¿Mm? Y eso después hablamos de la gluconeogénesis, después de la glucogenólisis. Y aparte, problemas de la glucogénesis, que quiere decir que moléculas como aminoácidos, esto que acaba de también mencionar Pablo, dice, el ácido láctico que se genera en el metabolismo anaerobio en los músculos va al hígado, se puede convertir en glucosa, gluconeogénesis. Lo hace el hígado. Imagínense que el hígado, porque cirrosis quiere decir destrucción de ese hígado, más del 50%. Miren, todavía hasta el 50% del hígado todavía puedes exponer, pero si la persona sigue exagerando con los productos tóxicos que han condicionado su cirrosis, la cirrosis avanza. Entonces, ¿y qué es la cirrosis? Es la destrucción, la anulación, la muerte de los hepatocitos que va a ser reemplazado por tejido fibroso, por tejido cicatricial. Entonces el hígado ya no funciona. Entonces, y esa mala función condiciona que todo lo que estamos comiendo automáticamente no lo vamos a tolerar. Y automáticamente ese hígado que tiene que cumplir funciones, pero importantes, no lo va a hacer porque no están los hepatocitos, porque se han muerto, porque se han reemplazado con tejido fibroso. Eso es cirrosis. Los cirróticos de 1,5 kilos que tienen su hígado pueden tener la mitad, 700, 500 gramos, y esos empiezan a ser una insuficiencia hepática, con todas las consecuencias. Por ejemplo, nos ha dicho que los cirróticos, que a la larga su insuficiencia hepática, tienen edema. Sí, tienen edemas. ¿Por qué? Porque el hígado forma proteínas. Forma proteínas de los aminoácidos que nosotros hemos absorbido en el tubo digestivo. Esas proteínas van al hígado y el hígado sintetiza proteínas. ¿Qué tal en una cirrosis? El hígado está muerto, se ha muerto la célula. Entonces, esos aminoácidos ya no pueden ser utilizados para formar proteínas. Entonces, no hay proteínas. La albúmina, por ejemplo, que es una proteína que determina la presión coloidosmótica en el plasma, no se está formando. Y esa proteína, dice casi el 100% se forma en el hígado. El hígado no hay, entonces no se forma la albúmina. Por lo tanto, no hay albúmina en la sangre. Todos nosotros tenemos albúmina entre 4 gramos en nuestra sangre que está circulando. Entonces, ¿qué tal? Si el hígado está mal, hígado cirrótico, insuficiente, no forma la albúmina. Y como